Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Cristian Fuertiticho Cabizaga y en esta ocasión vamos a explicar sobre el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 habla sobre el script puerto.sh, que el script que reciba como argumento un número de puerto TCP, el puerto, y comprobará si el valor es un número entero positivo entre el rango, de modo que si es así, el script analizará los puertos TCP puerto y puerto más uno en el equipo local que se encuentra a la escucha. Tras ello, eh, imprimirá un mensaje indicando el estado de contenido. Para ello puede analizar la salida del comando netstat. En otro caso, imprimirá por pantalla un mensaje indicando que el valor indicado no es un puerto del sistema. Bueno, en este caso vamos a hacer sobre un ejercicio de puertos. Primeramente vamos a ingresar a nuestro código para explicar un poco más sobre la teoría de este ejercicio. Entonces, primeramente aquí tenemos el instructivo y como, como opción A vamos a tomar lo que es la solución. Para esta solución vamos a hacernos ayudar con nuestro código, ¿ya? Y bueno, entonces haremos con calma. Segban dice que indica el sistema que debe usar bash. Si no se ingresa exactamente un parámetro, aborta el script devolviendo un código de error. Asigna el parámetro ingresando una variable de nombre semántico. Valida con expresión regular que el dato sea estrictamente numérico. Ya, vamos más abajo. Después tenemos aborta si el usuario introdujo letras o caracteres especiales. Si el número es menor a 1 o mayor a 1023, entonces nos va a salir un mensaje de error, ya que el formato es válido pero fuera de nuestro alcance. Después tenemos la definición de la función que hará que el escaneo real del puerto en el sistema. Declara p como variable local para no interferir con variables globales. El netstat-tln lista los puertos TCP que están a la escucha en formato numérico. El grep busca forma silenciosa el patrón puerto, que significa espacio que evita el puerto 80 que coincide con el 8080. Luego tenemos que retorna el código 0 verdadero éxito si el comando grep encontró coincidencia. Luego más abajo. Después retorna 1 falso falso si grep no le encontró el puerto. Cierra la función. Luego imprimimos lo que es el texto sin hacer el salto de línea al final. "-n llama a la función pasándole el puerto original y evita su retorno. Se ejecuta si la función retornó 0. Se ejecuta si la función retornó 1. La operación aritmética suma 1 al puerto original y imprime el texto para el puerto adyacente. Realiza la función para esta vez evaluando el nuevo puerto. Finaliza la ejecución del programa con texto, con éxito. Una vez hecho eso, hacemos la explicación donde los comandos funciones utilizados son el netstat-tln, muestra puerto TCP en escucha, ss-tln alternativa moderna de netstat, el grep filtra líneas, ya, y las corchetes hacen las validaciones de expresiones regulares. Con ejemplos tenemos algunos dos ejemplos de cada comando que hemos encontrado. En este caso el comando o el primer código, que es netstat-tln, utilizado como ejemplo de grep de 80, es uno de ellos. También tenemos otro que es netstat-tln tlpn. El primer comando nos muestra prácticamente si está escuchando el puerto 80, ahí nos marca con rojito, y a la derecha dice listen, que básicamente se interpreta como que escucha.
El otro comando de prueba nos lista todos los puertos TCP que escuchan en tiempo real, tomando en cuenta que el puerto que también podemos probar es el 22, el 80, el 131 y el 53. Son puertos que sí están escuchando. Pasando a un siguiente ejemplo de ejecución, tenemos al comando ss-tln grep22 ss-tlnp. Entonces este comando prácticamente nos hace otro tipo de filtro para saber quién está escuchando, pero con una salida sí, con una salida esperada de distinta manera. En este caso la parte del listen se encuentra en la parte de izquierda, a diferencia del otro que se encontraba en la parte derecha. Entonces aquí nos lista los puertos que estará escuchando, más que nada del TCP, que son los puertos de internet. Si estos puertos no escucharan, no habría conexión a internet. Después tenemos una capturita del ejercicio y tenemos un diagrama de flujo que explica básicamente la sentencia de paz realizadas en la solución. En este caso tenemos el inicio, que es un argumento, mostrar error y uso, puerto, puerto en número entero, muestra en un, como en, que no es un número, o puerto entre 1 y 1023. Después hace mostrar, no es un puerto de sistema, ejecutar netstat-tln, buscar si puerto está en escucha, buscar si puerto -1 está con escucha, mostrar resultados y fin. Después tenemos los pasos realizados para poder hacer este ejercicio, que son el- la descripción detallada de paso a paso. En el paso 1 tenemos el control estricto de parámetros. En el paso 2 tenemos la validación anti-crash. En el paso 3 la validación de demonios. El paso 4 es el motor de rastreo. El paso 5 es la auditoría del puerto objetivo. El paso 6 autoriza el puerto de adyacente. Bueno, después tenemos la interfaz que ahorita lo vamos a probar y una pequeña explicación sobre la interfaz que vamos a ver. En este caso, el funcionamiento general es el escribo actúa como una envoltura visual wallpaper para la herramienta que escanea los puertos y elimina la necesidad de interactuar. Para ingresar la configuración bloqueando errores tipográficos en tiempo real y devolviendo el reporte de red en un cuadro de diálogo limpio y fácil de leer. Después tenemos la estructura de la interfaz que nos da el formulario de ingreso con Zenity, el doble barrera de validación con Zenity, el filtro de formato, el filtro de rango, el motor de ejecución y captura, ya, y por último el visor de diagnóstico. Dice que tras completar el escaneo escribe una última ventana de información con el icono azul de confirmación de 400 píxeles de ancho, que toma de capturado, paso anterior y renderiza. Ya, bueno, una vez terminada la parte teórica, vamos a la parte práctica. Ya hemos hablado lo que es sobre el código y ahora vamos a hacer pruebas. En este caso vamos a probar primeramente sin la interfaz. Para esto tenemos que ingresar el nombre del script. Posteriormente, para también ponerle después es el número o el valor numérico del puerto que tendría que estar escuchando. En este caso vamos a probar los puertos de conectividad de internet. Como primer puerto podemos probar el 22, ya que es el puerto de seguridad de SSH. ¿Ya? Entonces le damos a Enter y nos sale que sí está escuchando. Pero como la instrucción nos pide que sea el puerto +1, entonces también nos muestra lo que es el siguiente puerto. Es como un pequeño salto. Después tenemos lo que es el puerto o el script de los puertos. Pero antes de eso vamos a probar con otro ejemplo que es el 80.
80 también pertenece a la red TCP para poder identificar lo que son la escucha o no escucha de cada programa. Después de verificar esto, vamos a ingresar un dato que no pertenece a la lista de usuarios que están conectados a internet. En este caso, el puerto 1 no está a la escucha, por lo cual el puerto está fallando, ya que no existe ese puerto o simplemente no está siendo utilizado. Una vez terminada la parte indirecta del código para poder ejecutar esto, de la parte más visual, ingresamos a nuestro código, a nuestro nombre de script que es el GUI, que es de la interfaz de este ejercicio 2, el cual nos pide que ingresemos un número del puerto entre 1 y 1023. En este caso voy a escoger el 1023 porque me gusta ese número, pero nos muestra que no se escucha porque es un puerto que no está en la lista. Ya, entonces lo vamos a hacer y vamos a ingresarle otro tipo de puerto. En este caso vamos a meterle puerto 22, el cual nos va a mostrar que sí está escuchando y al siguiente puerto que no está escuchando, como nos pide la instrucción. Vamos al ejercicio número, bueno, al ejemplo número 2 con el puerto 80. El puerto 80 de igual manera nos tiene que mostrar que sí está escuchando y que la siguiente o el siguiente puerto ya no está escuchando más. Y por último podemos probar, no sé, el puerto, otro tipo de puerto como el 631. El 631 es otro puerto utilizado por las redes VLAN o simplemente por las conexiones de internet, digamos. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo por la explicación el ejercicio número 2. Espero que les haya servido de mucho. Por favor, díganle al ingeniero que nos acepte para poder presentar el día de mañana o el día de hoy a algunas cuantas horas. Y por favor, cuídense mucho, tomen agua y deseenos mucha suerte. Si tienen alguna duda, pueden comentar aquí en los comentarios o en el botón de suscribirse, ¿no? Que está aquí abajito. Gracias por su atención y espero que de verdad nos vaya bien mañana. Nos vemos en el siguiente video.